Qué alegría poder presentar a Margarita y a Mauricio. Los voy a presentar con la mayor familiaridad porque lo importante es escucharlos y aprender. Margarita es una amiga de la casa, además con vínculos de sangre con el Centro Neurovitae, pues por ni más ni menos que Silvia, que ha formado parte de este grupo desde hace tanto tiempo y así esté en la distancia, sigue siéndolo. Y entonces Margarita desde hace ya años nos acompaña a las reuniones, nos dicta conferencias, vamos y venimos. Museóloga insigne, fundadora y directora del museo, profesora principal de carrera de la universidad, con muchas más cosas que podría mencionar, pero básicamente una gran amiga del grupo. Y bueno, Mauro, pues imagínense, Mauro, que lo conocemos, ahora sí puedo decir también desde chiquito, hoy hablábamos con el doctor Gustavo en el lanzamiento del libro de Todos por las que pasa uno. Mauro nos llegó cuando creo que estabas terminando la maestría de fisiología en la Universidad Nacional y por esa época vino un convenio, por ahí debe estar Alberto, espero que esté también con nosotros, en el cual estuvimos en España Alberto y yo visitando la Universidad de Salamanca y acordamos que tendríamos 3 becas en las cuales la Universidad del Rosario pagaba una parte, la Universidad de Salamanca la otra, y de ahí Alejandro sacó su maestría muy exitosamente y luego Mauricio se fue a hacer el doctorado, de manera que los recuperamos con esa linda política de la universidad de traer personas ya formadas con sus maestrías o doctorados y otras que se han formado desde pequeños como nosotros. Entonces, así el título de Mauro no sea de pregrado con nosotros, lo es de corazón y por adopción, y estamos muy felices de tenerte en nuestro grupo y no es la única vez que nos vas a enseñar. El tema lo eligieron ellos dos, yo estaba presente en una pequeña reunión que hicimos para ver qué se nos ocurría. Se les ha ocurrido juntar una artista, pintora y directiva de museo con un neurocientífico que además toca guitarra, que además pinta, pues esto no puede estar mejor. Y entonces pues vamos a aprender mucho sobre el color, el arte, la neurociencia y adelante, queridos amigos, qué rico presentarlos y qué honor contar con el decano y con los demás invitados a esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Palacios, y bienvenidos a todos. Vamos a hablar entonces de esta charla que es muy interesante porque creo que nos toca a todos. Todos somos amantes del color, ya sea cuando nos estemos vistiendo, cuando estemos pintando, cuando vemos televisión. El color influencia cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Y además el color está muy relacionado con nuestras emociones. O sea, hay colores que nos despiertan sensaciones como de amor, de tranquilidad, de pasión, etcétera. Entonces el color es algo muy importante en la vida cotidiana. Entonces, por eso se escogió este título para la charla, el color más allá de su percepción. Entonces, voy a empezar yo hablando un poquito de cómo el cerebro se encarga de procesar el color, pues desde el ojo, que en realidad el ojo es una prolongación de nuestro sistema nervioso central. Así que arrancaremos desde el ojo hasta lo más profundo de nuestra corteza cerebral para hablar un poquito de cómo ocurre cómo nuestro cerebro se encarga de procesar el color. Hablaremos un poquito de la escuela de la Gestalt, de la psicología del color y la última parte, yo creo que la más importante la tiene Margarita porque es cómo el color se relaciona con las emociones, con la percepción. Nos va a mostrar unas pinturas que son muy interesantes y que ejemplifican precisamente todo esto que tiene que ver con el color. Bueno, no siendo más, voy a empezar entonces. Espero que no se van a confundir. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir como, oye, no entendí esa parte. Sé que tenemos médicos, artistas, ilustradores, bueno, tenemos de todo un público muy variado, así que no, la idea no es confundirlos, sino que más bien aprendan. Y matemáticos, te cuento. No, pues imagínense. Además, buenísimo, buenísimo. Afortunadamente. Una plataforma de contabilidad, pues no puede enseñar a manejar la plataforma de contabilidad. Por favor, cerramos los micrófonos para todo el mundo, por favor. Que la plataforma del colegio. Hay una persona, ya cerró. Nos falta por ahí algunas personas que tienen todavía su micrófono abierto. Les recomendamos porque interfiere un poco con la charla. Gracias. Igual si tienen alguna pregunta, ahí sí, claro. pueden activar el micrófono y nos pueden interrumpir o pueden simplemente quieren hacer algún aporte adicional, lo pueden hacer. Así que bueno, pues el sistema visual es un sistema súper complejo que arranca desde el mismo estímulo, que básicamente los estímulos es la luz, son fotones.
que van a llegar a nuestro ojo, específicamente a una área que es la retina, que se va a encargar de convertir esos fotones en señales eléctricas. Esas señales eléctricas van a viajar por nuestro nervio óptico, va a llegar a nuestro cerebro, el cual se va a encargar de interpretar y crear una realidad a partir de esos estímulos, que es lo que llamamos ya la percepción. Entonces, de todo el espectro electromagnético, ustedes ven en esta gráfica, tenemos el espectro electromagnético, que son todas las ondas a las cuales estamos expuestos, y van desde los rayos X, bueno, voy a activar aquí mi pointer, desde los rayos X, que son ondas que tienen una longitud muy corta y que generan muchísima energía, son los rayos gamma, hasta ondas que son de una longitud de onda grandísima, que son las ondas de radio, que generan muy poca energía. Y tenemos esta pequeña franja que ustedes ven acá, que se llama el espectro de luz visible. Es decir, lo que nosotros vemos del mundo externo, de todas las ondas que nos llegan a nosotros, nuestro ojo solo alcanza a percibir un pequeño pedacito de todo ese espectro, que es lo que se llama el espectro de luz visible, que está más o menos entre los 400 a los 700 nanómetros. Siendo los colores azules, cercanos a los 400 nanómetros, son los que tienen la longitud de onda más pequeña, mientras que los rojos tienen la longitud de onda un poco más grande. Los colores, en términos generales, bueno, la luz va a llegar a esta región de la retina. Digamos, aquí está pues todo el ojo. Este es un corte como visto desde arriba, corte axial del ojo, donde se ve el cristalino, se ve la córnea, etcétera. Y aquí tenemos la retina, que como les dije es casi que una extensión de nuestro cerebro que llega hacia el ojo. Esto es tejido nervioso. Y esto va a ser procesado por dos tipos de células, unas que se llaman conos y otras que se llaman bastones. De esas células son los conos los encargados de detectar los colores. Hay algo particular con esas células. Los conos tienen una baja sensibilidad a la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos mucha luz para activarlos. Es decir, que cuando uno quiere ver algo con colores, necesita un ambiente iluminado. Cuando tenemos, digamos, un ambiente con poca iluminación, va a ser un poco más difícil reconocer los colores. Eso es precisamente por la forma como funcionan ese tipo de células. Estos conos se concentran en un área específica del ojo que se llama la fóvea, que justo la luz incidente es justo donde está el centro de nuestro campo visual, llega justo donde está la fóvea, que es el área del ojo donde hay una altísima concentración de conos. Y estos son los conos. Cada uno de esos conos, digamos que responde a un color diferente. Entonces, por ejemplo, hay un cono que se llama el cono rojo, que quiere decir que responde preferencialmente a la luz, digamos, a los colores rojos. Hay otro cono que responde al espectro de luz hacia los verdes, los conos verdes, y hay otros conos que responden muy bien hacia los tonos azules. Entonces uno diría, bueno, pero nosotros no solo vemos azul, verde y rojo, sino, bueno, ¿y cómo vemos toda la gama de colores que observamos? Tomamos el ejemplo del color amarillo. En el caso del color amarillo, pues no tenemos un cono específico para el amarillo. Sin embargo, la célula que más responde cuando llega la luz amarilla a nuestro ojo es precisamente el cono rojo. El cono rojo responde muchísimo, pero no solo el cono rojo. El cono verde también responde un poco también. O sea, el que más responde frente a la luz amarilla va a ser el cono rojo. Luego le sigue el cono verde, es el que es en segundo lugar es el que más se activa, y se activa un poquito el cono azul. ¿Listo? Entonces es la combinación de la actividad de los diferentes conos la que es fundamental para procesar todos los diferentes tipos de colores que procesa finalmente nuestro cerebro. Esto es también un ejemplo de cómo es esa actividad como diferenciada de los diferentes conos, por ejemplo, para percibir el naranja, que requeriría pues la activación del cono verde y el cono rojo, el amarillo que requiere de los tres tipos de conos, etc. Luego esa información de los conos pasa a unas células que se llaman las bipolares, luego otras células que son las ganglionares, que son las que van a formar el nervio como tal. Y hace unos años, más o menos en los años 80 y 90, un grupo en Japón y en Estados Unidos encontró que estas celulitas, las que están recibiendo la información de los conos, que son los que están procesando los colores,
habían unas células que eran pequeñas y otras células que eran grandes. Se le llamaron células parvocelulares y células magnocelulares. Luego, cuando empezaron a investigar un poco más, se dieron cuenta que las vías no se cruzaban, es decir, la vía por la cual viaja la información de las células pequeñas, que se llamó sistema de las células más grandes, se llamó el sistema magnocelular, iba por una vía diferente a las células más pequeñas, que eran las del sistema parvocelular. Y luego, cuando empezaron a investigar mucho más, por ejemplo, con macacos, con humanos, etcétera, se dieron cuenta que este sistema, que se llama el sistema parvocelular, era el sistema encargado del procesamiento de los colores. Esta información de lo que tiene que ver con información como colores, forma, textura, es decir, todo lo que son los detalles del objeto como tal, las características físicas del objeto que estamos viendo y que nos permite reconocer qué tipo de objeto es, va por este sistema que se llama el parvocelular. ¿Hacia dónde va el sistema parvocelular? Bueno, pasa aquí por la corteza occipital, corteza visual primaria, luego se distribuye hacia la corteza visual secundaria, terciaria, cuaternaria y va hacia la corteza temporal inferior. Es decir, esta información que nos dice qué tipo de objeto estoy observando, ver por ejemplo una planta como una planta, o un árbol como un árbol, un perro como un perro, y ver el color y sus características, etcétera, lo procesa este sistema que se llama el parvocelular. Bueno, y entonces, ¿qué hace el sistema magnocelular? El sistema magnocelular tiene una función diferente, porque este reconoce sobre todo el movimiento del objeto, o sea, reconoce si el objeto se está moviendo o no, reconoce las características, por ejemplo, de tridimensionalidad, reconoce también la posición del objeto. Entonces, este sistema magnocelular, que va por otro circuito, que va hacia la corteza parietal, hacia la región dorsal de nuestro cerebro, se encarga de decirnos dónde está el objeto. Entonces, esto es muy importante porque nuestro cerebro tiene dos sistemas de procesamiento de la visión. Uno que nos dice, que nos permite reconocer qué tipo de objeto estoy observando, y otro que nos da la información de dónde está ese objeto, si está lejos, cerca, su posición espacial, su tridimensionalidad y si el objeto se está moviendo o no. Entonces van por circuitos diferentes. Usualmente la información, digamos, de lo que es color, las características las características físicas de los objetos que estamos observando a través de nuestros ojos, van separados en las cortezas visuales más primarias. Entonces, en la corteza visual primaria todo va como separado, es decir, como que todo va disgregado, pero en la medida en que va pasando por las diferentes cortezas, como la secundaria, la terciaria, etcétera, esa información se va agrupando para que al final, cuando llegue hacia las cortezas temporales inferiores, la podamos interpretar y reconocer los objetos como tal. Este es un ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Este es un cuadro de Escher, que más adelante les mostraré más cuadros de Escher. Entonces ustedes ven que hay un grupo de células que reconocen, digamos, las líneas, reconocen, por ejemplo, el grado de inclinación de cada una de las líneas. O sea, hay células específicas en nuestro cerebro que reconocen, ok, esto es una línea oblicua, 45 grados, aquí hay una línea horizontal, aquí hay una línea vertical, etcétera. Hay otro grupo de células que reconocen específicamente los colores. Otro grupo de células reconocen el contraste que existen entre los diferentes colores que se están aplicando. Hay otro grupo de células que reconocen la información del ojo derecho y del ojo izquierdo, y hay otro grupo de células que están detectando si el objeto se está moviendo. Luego, en la medida en que la información va pasando por las diferentes áreas del cerebro, esa información, como les decía, lo vamos agrupando hasta que cuando llega a nuestras áreas de asociación, metemos toda esa información y podemos reconocer, por ejemplo, un ave que está volando hacia la derecha. Este grupo de células que se encargan del procesamiento del color, este grupo de neuronas y de conexiones, se les da el nombre de blobs. Esos blobs son como áreas específicas de nuestra corteza visual primaria que se encargan del procesamiento específico de los colores. Y luego esa información pasa a otras áreas en la corteza visual secundaria que se llaman las bandas delgadas, y de allí pasa a otra área. Nuevamente, este es el cerebro y esta es la corteza temporal inferior. Hay una área específica en la corteza temporal inferior que se llaman los globs, que son áreas, grupos de células que responden a los diferentes colores. Entonces, en esta gráfica que ustedes ven aquí a la derecha,
nos indica es, bueno, cuántas células están respondiendo para cada uno de los colores. Esos son como, se le da el término de clúster de células, es decir, cuántas neuronas están respondiendo a cada uno de los colores. Y hay algo muy particular. Si ustedes ven aquí, digamos que entre más lejos esté digamos esta flechita, quiere decir que mayor número de células están respondiendo. Y curiosamente, son los rojos, cuando se coloca luz roja en el ojo, el mayor número de células que responden son esos globos, es decir, que hay un mayor número de células que están respondiendo a los estímulos de color rojo. Luego, ¿qué grupo de células responden un poquito menos? A los verdes, es decir, que en segundo lugar responden un gran número de células, pues no tanto como a los rojos, pero a los verdes. Tenemos un grupo de células que responden específicamente a los verdes, pero no es tan grande como las células que responden a los rojos. Y luego a los azules, es decir, la luz azul genera una activación de un grupo grande de neuronas, pero no es tan grande como cuando se coloca luz roja o luz verde. Y curiosamente, a pesar de que nuestra retina, les mostré el ejemplo de la luz amarilla, que prácticamente los 3 tipos de conos responden a la luz amarilla, pero frente a la luz amarilla, el número de células que responden a nuestra corteza es mucho más pequeñita. Y estas células responden principalmente al tipo de color, no responden al tipo de iluminación que se le coloca al objeto. Y eso va a ser muy importante para algo que les voy a mostrar más adelante. Simplemente esto es para mostrarles que tenemos unos grupos de células específicas de nuestro cerebro encargadas de procesar el color y que cada una de ellas tiene una sensibilidad específica para cada uno de los tipos de color que se le esté aplicando al ojo. Hay un artista que es neurocientífico también, que es Beryl Conway de la Universidad de Harvard. De hecho, él hace grabados, hace óleos, hace acuarelas, etcétera, pero es neurocientífico de base, que se ha preocupado mucho por estudiar precisamente cómo nuestro cerebro procesa el color. Este es un estudio publicado recientemente en el 2016 en el Journal of Neuroscience, donde muestra precisamente esas áreas del cerebro que se encargan de procesar diferentes tipos de imágenes. Tenemos, por ejemplo, un área específica de nuestro cerebro para la detección de los rostros. Es decir, hay un área, el reconocimiento de los rostros para nosotros los humanos es algo súper importante y tenemos un área específica para reconocer los rostros, se llama el giro fusiforme, aquí en la corteza temporal inferior. Hay otra área que miren que es diferente, que aquí está en color como verde, que se encarga de reconocer los lugares, digamos, si esto es una iglesia o esto es un edificio, hay un área específica de nuestro cerebro que se encarga de detectar los lugares. Y esto que ustedes ven aquí en color azul es precisamente el área encargada del reconocimiento de los colores. Esas áreas que les había mencionado que se llamaban como globs, esos son esos grupos de células que tienen mucha sensibilidad, o sea, que son grupos grandes de células que responden frente al rojo y que responden un poquito menos frente al azul o al amarillo, precisamente son estas áreas. Entonces, es una área específica que tenemos para el procesamiento del color. No sé si ustedes recuerdan este fenómeno que ocurre, que se volvió súper de moda hace unos años, y era que cuando se colocaba esta imagen, algunas personas veían la imagen como azul negro, otros, en mi caso particular, yo lo veo más como dorado azuloso, otras personas lo ven azul y café. Seguramente si hiciéramos una encuesta ahorita entre todos ustedes, van a decir, no, pero yo lo veo definitivamente, eso es azul negro, pero hay otras personas, créanme, que lo están viendo como un poquito más dorado, este color no lo ven tan negro, lo ven como dorado, y otros lo están viendo definitivamente café. Entonces, era algo muy, muy particular que se preguntó Beryl Conway, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Porque algunas personas, es la misma imagen, pero porque algunas personas ven el color diferente. Y entonces encontró que básicamente pues dependía pues de muchos factores, por ejemplo, si la imagen era más borroso, el tamaño de la imagen, etcétera, pero encontró algo que es muy interesante y es que depende también de la edad. ¿Y por qué la edad? Miren que las personas a mayor edad tienden a ver la imagen más como entre blanco y sí, como
tienden a verla de un color diferente al azul negro, mejor dicho, o sea, lo pueden ver como más blanco dorado o más azul café la imagen a más edad. Y entonces decían, bueno, y esto es rarísimo, ¿por qué ocurre este fenómeno? Porque las personas a mayor edad tienden a ver el objeto más como entre blanco y dorado y no lo ven, y lo ven menos como entre azul y negro, si es la misma imagen. Y él tenía una explicación muy interesante y era que las personas a mayor edad tienden a tener una vida más diurna, por lo tanto están expuestas a una luz, la luz natural, digamos con un cielo azuloso, es una luz que es más fría, es decir, una luz como más tendiente hacia los azules. Mientras que las personas un poquito más jóvenes tienen de pronto hábitos de vida un poco más en la tarde y en la noche y por lo tanto están expuestos como a una luz más artificial, una luz que tiende a ser más cálida, es decir, una luz tendiente más hacia los naranjas, hacia los amarillos. Entonces eso hace que las personas a mayor edad tiendan a anular el tipo de iluminación que está viendo el objeto, es decir, que tienden a anular los azules y los negros y por lo tanto van a tender a ver las imágenes más hacia los blancos y los dorados. Es decir, que hay como un sesgo intrínseco de la forma como uno cree que está iluminado el objeto. Y eso es algo muy interesante porque le plantea a uno muchas preguntas como, entonces el rojo que yo veo no es el mismo rojo que tú ves. El verde que yo veo no es el mismo verde que tú ves, posiblemente no, porque es una cosa personal y subjetiva, ¿sí? Que va a depender también de la experiencia. Seguramente Margarita, que es una artista plástica experta en color, si yo le pongo un amarillo, va a decir, uy, pero ese amarillo tiene unos tintes como tiene un poquito de ocre con rojo y bla, 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 y va a encontrar muchos más matices que yo que soy un principiante, pues yo veo el amarillo como amarillo, pero seguramente el amarillo que ella ve es muy diferente al amarillo que yo veo. Y eso es algo que es muy interesante. También la percepción de los colores depende del contexto en el cual se presenten las imágenes. Ustedes ven, esto es una especie como de cubo Rubik, en el cual de alguna forma pues sabemos que como que está iluminado desde arriba, la fuente de luz estaría aquí en la parte superior derecha de la imagen. Y entonces pues vemos que, no sé, este cubo está compuesto por azules, amarillos, rojos, verdes, independientemente del filtro. Si yo coloco un filtro amarillo, yo sigo viendo esto como verde, azul, amarillo, rojo. Esto lo sigo viendo como azul, amarillo, rojo, verde, etcétera. Pero en realidad, este cuadro, déjenme decirles que no es azul. Este cuadro, si se aísla, en realidad es gris. Eso se nota si uno, digamos, si uno quita lo que está lateralmente a la imagen. Voy a hacer el ejercicio, a ver si se alcanza a ver. En un segundito. Lo que voy a hacer es borrar todo lo que está alrededor de la imagen. Y van a darse cuenta que, en realidad, este cuadrito es gris. Es gris. No es azul. Seguramente muchos lo vieron azul, pero no, definitivamente no es azul. Es decir, el contexto en el cual se presenta el objeto es fundamental a la hora de interpretar el color y seguramente los colores que están alrededor del objeto influencian la forma como vemos el cuadro particular que está allí. Lo mismo ocurre en este efecto visual. De hecho, este efecto visual fue diseñado por Joseph Albers, que es artista, y nos muestra algo muy interesante. Ustedes ven como estas dos X, ¿cierto? Ustedes las ven aquí, y uno pues diría, ¿cuál de las dos X ustedes la ven como más oscura? ¿La de la izquierda o la de la derecha? A la izquierda, claro. A la izquierda. Y la izquierda uno la ve más oscura. Sin embargo, en realidad es exactamente el mismo color. Aquí lo único que hizo Joseph fue colocar unas líneas blancas, pues borrar el fondo y efectivamente las X son del mismo color. Sin embargo, la percepción que tenemos del color es diferente porque tanto el contexto como el color que está detrás y el contraste que genera hace que nuestra percepción que tengamos de cada uno de los colores sea afectado.
Esto seguramente lo conocía muy bien Henri Matisse, porque sabía de la influencia que tenía colocar un color al lado del otro. Así que en muchas de sus pinturas ustedes van a ver que a propósito deja algunos espacios en blanco. Esos espacios en blanco no es un error del artista, sino que son hechos a propósito para que cada uno de los colores tenga el mismo valor, porque ¿qué va a ocurrir si coloco un color exactamente pues, al lado del otro? Esa combinación de colores pueda tener un efecto en la percepción que tenemos de los colores. Así que los artistas conocían de ese fenómeno y pues podían o esquivarlo o como en el caso de Paul Cézanne, pues digamos que no le importaba, sino que la forma de pintar era colocar capas grandes de pintura, etcétera, no importaba que se mezclaran unos colores con otros, y al final, pues nosotros al final, pues vamos a reconocer la figura como tal, ¿no? Aquí, este es un cuadro de Paul Cézanne que se llama Retrato de un campesino, a pesar de que está utilizando como la misma paleta, tanto para el fondo como para el frente, aún así logramos reconocer a este como una persona, y el fondo lo podemos de alguna forma diferenciar, o sea, lo mandamos precisamente hacia atrás de la imagen, ¿no? De la figura principal. A pesar de que la paleta es muy parecida. Miren que incluso aquí hay unos verdes y estos azules son muy parecidos a los azules que hay en el fondo. Y esto me lleva a la última parte de esta primera sección, que es precisamente hablar de, bueno, ¿quién ha estudiado esto de la percepción del sistema visual? Hay un grupo de psicólogos en Alemania que se reunieron a comienzos del siglo XX y que estuvieron muy preocupados por el estudio de la percepción humana. Ellos crearon lo que se llama la escuela de la Gestalt. La Gestalt traduce algo como configuración, creación, forma. Y ellos lo que decían es que finalmente lo que nosotros observamos, la realidad que nosotros vemos a través de nuestros sentidos, va mucho más allá de la información que nos dan nuestros propios sentidos. O sea, les mostraba hace un momento que de toda la información del espectro electromagnético, en realidad lo que reconoce el ojo es una pequeña fracción, entre 400 a 700 nanómetros. Aún así nosotros, con ese poquito de información, nosotros creamos un mundo, creamos una realidad, ¿cierto? Y eso es el postulado principal de la escuela de la Gestalt, que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Finalmente, la percepción visual es una interpretación de toda esa pequeña cantidad de estímulos lumínicos, pero al final nuestro cerebro termina creando, rellenando esos espacios. O sea, nosotros no somos unos computadores que nos llega la luz y simplemente medimos, etcétera. No, nosotros creamos a partir de esa información. La percepción, por lo tanto, es algo subjetivo. Como les decía, seguramente el rojo que yo veo no es el mismo rojo que están viendo ustedes. Y eso va a depender de factores como la experiencia personal y de la cultura. De ellos, de toda la escuela de la Gestalt, han desarrollado como muchos como leyes y principios, y escogí de todos los principios en cuanto al procesamiento del sistema visual que me parecen importantes para el color. Uno que es la ley del contraste. Significa que los elementos de diferencias y que son singulares tienden a destacar porque contrastan. Usualmente para lograr un buen contraste tengo que utilizar colores que tienen una longitud de onda claramente diferente. Por ejemplo, si quiero hacer una buena diapositiva, no sé, con un fondo rojo, pues no voy a utilizar letras amarillas, porque la longitud de onda tanto del rojo como del amarillo está muy cercano. Entonces seguramente no va a haber un buen contraste. En cambio, en este ejemplo, pues se ha utilizado una longitud de onda grande versus una longitud de onda más pequeña con los púrpuras. Se ha utilizado precisamente el color complementario y genera un buen contraste. Y el otro principio, que es muy interesante, que también lo postuló la Gestalt, es la ley de la figura fondo. Nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes. Se basa en la premisa que no existe una figura sin un fondo que la sustente. Y este es un ejemplo claro donde uno ve como dos rostros, ¿cierto? Pero para que yo ver los dos rostros, tengo que mandar el blanco al fondo, pero al mismo tiempo, si yo quiero ver la copa, créanme que aquí hay una copa o una especie como de cáliz, para poder ver el cáliz, tengo que mandar el negro hacia el fondo. Sí, es un proceso activo que hace nuestro cerebro, no depende tanto del estímulo, sino que nuestra propia mente es capaz de generar esos fenómenos. De hecho, ese fenómeno se aplica para este cuadro
de Henry Matisse que se llama La danza. Precisamente en esto de la ley de figura-fondo y la ley del contraste. ¿Por qué? Porque utiliza un color azul. El color azul tiende como a estar, que es un espectro de luz, pues tiene una longitud de onda muy bajita, tiende a irse como hacia el fondo, mientras que los elementos que consideramos que están más iluminados, por lo tanto que tienen un espectro luminoso más tendiente como hacia los amarillos, etcétera, pues los vamos a ver en el primer plano. Entonces las figuras las vamos a ver al frente, estas personas bailando, mientras que los azules y el verde los vamos a mandar hacia el fondo. No es solo entonces las figuras pintadas, sino los mismos colores nos están dando información de qué está al frente y qué está al fondo. Lo mismo ocurre aquí en este cuadro de Escher. De la Metamorfosis 2 hay una Metamorfosis 1, que son bien interesantes, donde ustedes ven, por ejemplo, si yo quiero ver el pájaro negro de alguna forma tengo que mandar una especie como de pescado volador blanco, lo tengo que mandar al fondo, y si yo quiero ver el pájaro volador, el pescado volador, tengo que convertir el pájaro rojo y el negro hacia el fondo, ¿sí? Es muy difícil ver las imágenes de forma simultánea. Nuestro cerebro tiende precisamente a separar la figura del fondo. Y bueno, y Rodolfo Ginás también tenía mucho que decir sobre esto de los colores. De hecho, en su libro El cerebro y el mito del yo dice textualmente: los colores no existen en el mundo externo, ni los olores o los sabores. Nuestro cerebro genera estos entes subjetivos como herramientas heurísticas, es decir, que tienen un propósito, que permiten interactuar con el mundo externo. ¿Cuál es el propósito que tiene nuestro cerebro? Pues poder interactuar con el mundo externo. Voy a pasar muy rápidamente voy a hablar de esta científica que se llama Margaret Livingstone, que tiene un libro muy interesante que se llama Sobre visión y arte. De hecho, ella también está en la Universidad de Harvard y de hecho ha hecho muchos estudios precisamente sobre la percepción del color y sobre grandes artistas. De hecho, hizo un estudio muy interesante sobre el estrabismo que tenía Rembrandt. De hecho, se puso a mirar todos los autorretratos de Rembrandt, tanto en grabados como en pinturas, y se puso a ver la localización del ojo de Rembrandt y notó que él tenía un pequeño estrabismo. Ese pequeño estrabismo le daba una pequeña ventaja a Rembrandt porque ese estrabismo afecta un poquito la visión de profundidad. Entonces, eso le permitía, digamos, cuando uno está pintando y está viendo una figura, uno tiende como a cerrar uno de los ojos para tratar de aplanar la imagen y poderla representar en un cuadro. Entonces Rembrandt tenía esa capacidad intrínseca y ella se puso a estudiarla, mostrando que en todos los autorretratos definitivamente Rembrandt tenía un pequeño estrabismo que le ayudaba precisamente a poder representar figuras tridimensionales en planos bidimensionales. Si ustedes algún día van a un museo y se encuentran con un Rembrandt, van a ver que esos cuadros de Rembrandt tienen una profundidad. Parece que, no sé, me acuerdo uno como de un rey que tiene como una capa dorada, parece que la capa se saliera del cuadro. Es impresionante. Y bueno, y tenemos aquí un cuadro muy interesante de Monet. Es el cuadro que precisamente le da origen a la corriente del impresionismo. Se llama Sol Naciente. Y es un cuadro muy interesante porque este cuadro, bueno, es un cuadro que tiene unas pinceladas muy gruesas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros logramos reconocer como la bahía, el agua, los barcos, las personas, y hay algo muy interesante del cuadro que tiene que ver precisamente con este sol y el cielo y el reflejo. Hay una sensación de movimiento en el cuadro. Y Margaret Livingstone dijo: ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tenemos esa sensación de movimiento en una figura que es estática? Y entonces ella hizo un ejercicio muy interesante. Pasó este cuadro a blancos y negros y se dio cuenta de algo, y es que la luminiscencia que tiene este sol versus el cielo adyacente es casi que la misma. Es decir, la cantidad de fotones que están llegando a nuestro ojo por el sol versus la del cielo adyacente es exactamente la misma. Solo que obviamente, como tiene unos colores diferentes, nosotros tendemos a verlo un poco más brillante, digamos el sol versus el azul del fondo, el cielo. Entonces, ¿recuerdan lo que les había hablado? Que había un sistema en la corteza temporal inferior que tenía que ver con el reconocimiento de los colores, pero que de alguna forma es ciego, por así decirlo, al grado de luminosidad que tiene ese color como tal.
Entonces una de las teorías que ella postula por qué se está generando esa sensación de movimiento en ese cuadro, tiene que ver precisamente con esto que hizo Matisse. Y es que empezó a jugar con nuestro cerebro, por así decirlo. Monet. ¿Por qué? Monet. Monet, perdón. Monet. ¿Cómo es que Monet hizo para jugar con nuestro cerebro? Pues porque el área, ¿se acuerdan que teníamos un sistema que se llamaba el parvocelular, que era muy especializado en detectar qué tipo de color era el que estaba, qué tipo de imagen estamos viendo? Mientras que había otro sistema que era el magnocelular, encargado de detectar cuál era la posición del mismo. De alguna manera, si colocamos un círculo y colocamos diferentes colores, va a ser un poco difícil poderle dar ese sentido de tridimensionalidad, porque lo que nos da el sentido de tridimensionalidad es precisamente la luz. La luminosidad, que es precisamente procesada por el sistema magnocelular, que nos da de alguna forma el sentido de profundidad, de movimiento, etc. Entonces, al tener un cuadro en el cual la luminosidad entre el sol y el cielo de fondo es exactamente la misma, confunde el sistema cerebral encargado de la detección del movimiento y de la detección, digamos, de su posición espacial, y eso genera en nosotros una percepción de movimiento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este cuadro que son los nenúfares de Monet, en el cual también hay una sensación, uno siente que como que está cayendo el agua o está lloviendo, es decir, hay una sensación de movimiento. Y finalmente, ya para terminar esta primera parte y darle la palabra a Margarita, precisamente las conexiones que tiene nuestro cerebro con los sistemas encargados de las emociones son súper fuertes. Esto simplemente es para mostrarles algunas imágenes de cómo la información, una vez llega a nuestra corteza visual, esa información pasa por muchas áreas encargadas del procesamiento de las emociones. Y de hecho esto se ha estudiado. Hay un estudio muy interesante que me encontré, que es del 94, que muestra el efecto de los colores en las emociones. Básicamente tomaron como unas 250 personas y les empezaron a colocar colores y ellos tenían que llenar una encuesta para decir como, bueno, qué sensación le da a cada uno de estos colores. Precisamente los colores azules, verdes, púrpuras generaban una sensación de placer y de bienestar mucho más fuerte, mientras que los colores como amarillo verdoso generaban una menor sensación de bienestar, mientras que el rojo generaba un efecto muy variable, así que se consideró neutro. También estos colores que estaban como más cercanos al amarillo y al naranja generan un estado más como de alertamiento, ¿cierto? De hecho, lo hablamos con Margarita, que a veces esos colores, no sé, como rojo, amarillo, que se colocan en algunos restaurantes, generan esa sensación como de alarma, como de afán, ¿no? Sobre todo en los restaurantes de comidas rápidas, todo está lleno de rojos porque nos da una sensación como de afán, queremos irnos rápido porque el restaurante lo que quiere es que uno coma rápido y se vaya, ¿no? Exactamente. Y bueno, y vemos precisamente esto en dos cuadros icónicos, uno de Van Gogh, La Noche Estrellada, y El Grito de Munch, donde vemos precisamente que no es solo la imagen la que nos transmite ciertas emociones, sino son los colores. Estos colores tendientes como hacia los cálidos, los azules, nos generan un estado como de paz, tranquilidad, bienestar, etcétera. Mientras que esos colores como más hacia los amarillos, los rojos, nos generan un estado como de alertamiento, ¿sí? Como de alarma, etcétera. Entonces miren que los artistas no solo piensan en las figuras cuando están pintando, sino que tienen que escoger muy bien el color que van a utilizar para transmitir lo que quieren transmitir. Y precisamente en este cuadro se habla sobre esto se ha estudiado muchísimo, no solo los artistas, sino que también publicistas, diseñadores gráficos, etcétera, han estudiado muchísimo, bueno, y cuáles son las sensaciones y las emociones relacionadas con cada uno de estos colores. Y ustedes ven precisamente cómo cada uno de los colores está asociado con una emoción particular. El rojo asociado con las acciones, la pasión, la energía, el naranja más hacia el optimismo, a la libertad, el amarillo hacia el disfrute, al gozo, el hedonismo, el verde muy asociado como con la naturaleza, la armonía, la paz, la seguridad, el azul como poder, confianza, el púrpura con el misterio, la fantasía, y el rosado con la feminidad, la creatividad, el respeto y otros.
Y pues entonces voy a cederle la palabra a Margarita para que continúe con la segunda parte de la charla. Bueno, muchísimas gracias. A ver, aquí ya listo esta cuestión. Bueno, entonces aquí continuamos con la siguiente diapositiva. Ay, 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 un momentico. Algo pasó, ya, listo. Entonces, pues yo ahora entonces voy a tocar como otros aspectos del color. Después de escuchar, digamos, toda esta explicación científica que es absolutamente maravillosa, la cual definitivamente muchas veces los artistas tenemos acceso a algún tipo de información de ese nivel, pero pues no tan profunda, por supuesto. Yo decidí más bien mostrarles el color desde otros aspectos, los aspectos que tienen que ver un poco más con esa necesidad que tenemos de expresarnos por medio del color. Y es que el color tiene varias capacidades, varias posibilidades para uno, y es que evoca precisamente, en base a todo esto que hemos visto, evoca sentimientos y sensaciones, ¿sí? Produce ilusión de movimiento, por ejemplo, que eso es algo maravilloso que muchos artistas han utilizado. Con el color podemos crear ilusiones ópticas. Y mejor aún, muchos artistas han colocado el color por encima del dibujo. Eso depende de la persona, del artista. Hay una cosa interesante con relación al color. Todos estos estudios, digamos, que se han hecho de color, que de verdad vienen inclusive desde Aristóteles, podemos encontrar análisis y pensamientos y reflexiones sobre el color. Pues tenemos una cantidad de artistas, inclusive de poetas, de físicos, de químicos que han trabajado todo el tema del color. Y pues la idea de esta charla no era ponernos a mostrarles toda esa historia, que también es muy interesante porque ve uno los avances y los aportes de cada uno de ellos, sino más bien un poco como las conclusiones de lo que hoy en día podemos nosotros percibir en el color. Entonces, hay dos características en el color muy importante, y es que uno es el color que tiene una mezcla aditiva, como es el color luz, el que ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba, que al unir los tres colores primarios, que son tres colores luz diferentes a los primarios del color pigmento, la mezcla de esos tres colores nos lleva a la luz blanca, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver también, evidentemente, con lo que percibimos nosotros en una pantalla, por ejemplo, del computador y del televisor, que es completamente diferente a lo que percibimos con relación al color pigmento. El color pigmento entonces tiene una mezcla sustractiva. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Al mezclar nosotros los tres colores primarios, llegamos al negro, o sea, le quitamos en absoluto la luz. En base a eso también, evidentemente, entonces podemos llegar a este derroche de color que han hecho los artistas a través de la historia. Escogí obras de diferentes artistas donde vemos ese amor por el color. También les había puesto hace un momentico una frasecita para iniciar que me parece a mí muy interesante, de John Ruskin, un teórico y un crítico de arte, donde relaciona, digamos, ese amor por el color en las mentes reflexivas, y muchos de estos artistas realmente han sido teóricos desde el punto de vista del arte y de la pintura, pero también, pues evidentemente, una serie de experimentación que tiene que ver mucho con el cuerpo. Y también eso nos lleva a pensar un poco sobre la importancia del color para cada artista. Dentro de ese hay un abanico enorme de artistas. Yo dije, bueno, ¿cuáles podemos colocar acá que nos lleven a entender ese color? Entonces, por ejemplo, Johannes Vermeer, que en sus pinturas, que no son de gran tamaño, son pinturas relativamente pequeñas, vemos cómo le saca el partido al color, dándole una gran profundidad, al igual que, pero manejado de una manera distinta a Rembrandt. Vemos esa luminosidad en estas tres obras de Vermeer, que podemos disfrutar en diferentes museos del mundo. No hay muchas obras de Vermeer. Fue un pintor que no hizo tantas obras, gastaba muchísimo tiempo en sus pinturas, pero son de una sutileza y de un manejo de la luz y el color maravilloso.
decidí buscar también otro que trabajó el color de una manera absolutamente maravillosa y tiene mucho que ver con algo que precisamente se habló de él. Y este es William Turner, al que se le dijo también el pintor de la luz. A varios pintores se les ha nombrado el pintor de la luz, porque lo que ellos experimentan es precisamente con esos contrastes y con esas características fisiológicas que tiene el color y la luz en la visión de las personas, él va a utilizar el color donde casi ya se pierde la forma y va a ser uno de los primeros artistas, un artista, él es inglés de principios del siglo XIX, antes de los impresionistas, donde definitivamente él le pone al color un tinte que tiene que ver mucho más con las emociones. Y se va perdiendo la forma y nos vamos metiendo verdaderamente en el color absoluto. Ruskin también decía pues que precisamente él lograba captar era precisamente ese temperamento de la naturaleza y eso es algo que definitivamente hace parte de esa relación que tiene el artista con el color y a dónde logra llegar con relación a la expresión de las emociones. Les pongo aquí esta obra que me imagino que se quedan pensando, bueno, ¿y esto qué es? Y esto precisamente se lo presenté a Mauricio porque es un pintor que nos llevó a la luz absoluta por medio de la pintura. Es un pintor venezolano de principio del siglo XX. No mucha gente lo conoce, aunque aquí en Bogotá hace muchos años se hizo una exposición del Maravillosa en el Museo Nacional y él comenzó a estudiar los fenómenos lumínicos precisamente y tratar de expresarlos en la pintura. Muchas de sus obras fueron hechas pintando a la orilla del mar, donde él se deslumbraba y ese deslumbramiento lo quiso plasmar en sus obras. Creo que es un artista, digamos, como fuera de lo común. Les coloco acá también otro artista que es absolutamente maravilloso, que hizo parte, digamos, del grupo de artistas que comienzan en la línea del impresionismo, pero él se fue por una línea diferente y se trata de Georges Seurat. Y Georges Seurat pues va a ser el pintor del puntillismo, que tiene algo que ver, se toca un poco con el impresionismo, pero lo de él tiene algo bien interesante y es que él analizó realmente qué pasaba con el color al colocar dos pinceladas de colores diferentes como el ojo mezcla los colores. Este detalle que ustedes ven aquí al lado derecho hace parte de esta pared, la pared del circo, y lo que estamos viendo es este pequeño detalle de la cabeza del personaje. Uno de sus cuadros más importantes es este del domingo en la isla de la Grande Jatte, y resulta pues que para contarles un poco una anécdota sobre este cuadro que es absolutamente gigantesco, gastó más o menos 2 años haciéndolo porque él no hace un dibujo, él crea la forma precisamente utilizando el contraste de los colores y logrando los tonos con la mezcla de los colores en pinceladas muy pequeñas. Y pues se trata de estudios cromáticos maravillosos. Hay otra cosa, otros aspectos del color en los pintores que uno encuentra y es ese color que tiene que ver con el color de pertenencia. En el caso de Van Gogh hay algo bien interesante, un colorista de miedo y por eso es que realmente él después vino a ser tan reconocido y tan valioso, ¿sí? Y es que Van Gogh utilizó el amarillo de una manera, de un derroche y de un uso casi exorbitante, ¿sí? Sí. Perdón, hay alguien que tiene abierto el micrófono, perdón. Y pues aquí yo decidí ponerles como un mosaico de imágenes y vamos a mirar varios artistas que trabajan ciertos colores por su predilección. Otro de ellos es Joaquín Sorolla, que utilizó algo bien interesante y es el uso de los blancos. Hay 3 obras acá de él muy distintas, una que es en el mar, la otra que es con unas sombras y esta tercera que es absolutamente maravillosa, que es su mujer con su bebé y esa cantidad de tonos blancos
que no son blancos del todo, porque él analizaba el blanco mezclado con todos los colores que había alrededor, que precisamente es una de las cosas que en la pintura no es tan fácil de visualizar. Por supuesto que tiene mucho que ver con la manera como nosotros vemos, ¿no? En el caso del azul, pues escogí la época azul de Picasso, que es absolutamente maravillosa y que nos lleva a un drama total, y que esto hace relación precisamente a ese aspecto psicológico del color, de la que hablaba hace un momentico Mauricio. Tenemos otro artista que maneja el rojo con un derroche total, que es Henri Matisse, y pues evidentemente él ya comienza a llevar el color a otras dimensiones, pero con una forma que no nos deja tranquilos. Yo creo que cualquier persona que ve las obras de él se inquietan, porque precisamente usa el rojo de una manera pues muy exacerbada. Cosas interesantes, ver, por ejemplo, la cantidad de verdes y de matices del verde que utiliza Paul Cézanne. Entonces aquí dije, no, pues miremos a ver. Y él estaba muy conectado con ese aspecto de las posibilidades de un color. Y yo creo que cuando hablamos de pintura, esto es lo que tenemos que analizar en una buena pintura, ¿sí? Es precisamente explotar todas esas ese poder que tiene el color, no solamente a nivel sensorial, sino también, digamos, en composición y en posibilidades. El azul violeta de Chagall, que nos lleva, digamos, por esas figuras que vuelan y todas están flotando en el espacio de una forma maravillosa. Y pues aquí ya llegué a un artista absolutamente impresionante del siglo XX. Se trata de Mark Rothko. La obra de él, de la capilla Rothko, que existe en Houston, ha sido considerada realmente como un lugar sagrado, y uno se pregunta por qué. Y realmente de golpe a alguien que no conoce un poco de la obra de él y de cómo llega él a estos elementos tan abstractos, donde lo que hay es una capa de colores que dejan percibir el que está detrás. Y yo creo que aquí les pongo unos detalles para que tratemos de meternos un poco en ese color. Y eso es lo que él busca, como que nosotros nos metamos tanto que comenzamos a percibir atmósferas, espacios abstractos, y que nos llevan a una serie de sensaciones, ¿no? Eso ya son matices del color un poco más que buscan lo sensorial, pero con un análisis muy profundo de la técnica del color. Hay un artista importante, y es este ruso-polaco, Kazimierz Malevich. Él se metió en una línea ya un poco más concreta, ¿sí? Y trabajó el arte en el campo del suprematismo, donde el color vale por sí mismo y donde tiene una relación con las formas geométricas. Esto llevó a un nuevo lenguaje, ¿sí? A una manera diferente de entender el color. Paralelamente, curiosamente, para ver un poco y entender un poco cómo el color también fue tomando otras dimensiones, tenemos aquí a Kandinsky. Kandinsky en sus diferentes publicaciones que hizo, porque además él trabajó todo este tema de la abstracción de una manera muy fuerte, y hay tres libros de él que para cualquier persona que trabaje en diseño o que se acerque un poco a todo este sentido de las formas y del color, que son la gramática del arte, el espíritu del arte y punto y línea sobre el plano. Él relaciona las formas geométricas a los colores de una manera que pareciera muy abstracta, pero cuando uno lo lee y ve sus obras, comienza a entender casi que los colores tienen un movimiento, es un movimiento en el espacio, y él lo relaciona de esa manera casi como en una musicalmente. Decidí aquí ponerle Yves Klein porque me parece que hizo un aporte al arte contemporáneo, y esto pues fue en los años 50,
donde comenzó a trabajar un color azul que fue el que lo identificó. Y este azul tan eléctrico, tan vibrante, él lo lleva a diferentes tipos de expresión, a tal punto que hizo un performance donde mujeres con el cuerpo pintado se tiran sobre un lienzo en el piso y esto es lo que queda de esa pintura. Y pues evidentemente instalaciones como la que ustedes están viendo aquí al lado derecho que lo volvieron realmente muy conocido por ese tono de azul y todas sus obras tienen alrededor del azul. Mirando un poco todo este tema del color, el color pigmento y cómo llegamos al color luz, entonces me encontré con otro artista que he conocido en diferentes exposiciones absolutamente maravillosas, que es Olafur Eliasson. Él hace esta obra y por eso puse las dos imágenes donde ustedes ven la sala y esta obra es un elemento pintado y hace alusión a uno de los cuadros que les mostré ahorita de Turner. Precisamente él hace esta obra en honor a Turner. Y es bien interesante porque él trabaja más que todo es el color luz, pero fíjense que tiene también esa faceta de la pintura, ¿no? Una de sus obras, la más reconocida, tal vez esta de The Weather, que se presentó en la Tate Modern Gallery hace ya bastantes años en Londres, donde realmente la gente simplemente con ese círculo amarillo que hace alusión al cielo, pero también fíjese que hace un poco alusión a todo esto que estamos viviendo ahorita del cambio climático, como si el sol nos estuviera ya quemando, es algo muy fuerte. Y bueno, unas creaciones que él hace en los espacios donde disfrutamos del color y de la luz en una forma ya vivencial, que es absolutamente maravillosa. Y me encontré hace poco con esta otra pintora, realmente es artista, ella es escultora y trabaja con textiles. Para las amigas que trabajan en textiles acá puede ser algo inspirador. Ella es japonesa y nos lleva a ese mundo que estamos perdiendo. Y es ese mar, y a esos corales y a ese fondo del mar maravilloso, todo por medio de los textiles con un derroche de color que realmente es maravilloso. No podía dejar atrás a un colombiano como es Alejandro Obregón, que nos lleva definitivamente al trópico con sus obras, y a una estudiosa del color que de golpe no conocemos mucho, que es Fanny Sanín, donde ella realmente en una forma muy sintética el color lo aborda desde la geometría y desde precisamente los contrastes. Aquí vemos colores perdón, complementarios, armonías de color y nuevamente aquí un acercamiento en composición con colores complementarios. Me encontré además, para mirar un poquito el color desde otros puntos de vista, con esta poesía de Arthur Rimbaud que habla sobre las vocales y cómo hace una relación del color a cada una de las vocales. A negra, E blanca y roja, U verde o azul. Mirando también un poco de poesía, me encuentro con esta de Gabriela Mistral que me parece maravillosa, el azul loco y verde loco del lino en rama y en flor, mareando de oleadas baila el lindo azuleador. Cuando el azul se deshoja, sigue el verde danzador, verde trébol, verde oliva y el gallo verde limón. Y bueno, pues ahí podríamos seguir infinitamente. Y para finalizar, entonces, les voy a colocar esta obra de Monet, esta pintura de Monet, con una obra de Debussy. Es el punto de encuentro entre el color y la música. Les quiero decir que esto da para que después podamos seguir viendo inclusive partituras pensadas en color.
Bueno, hemos terminado. Maravilloso. Muy bien. Bueno, qué dicha que les haya gustado. Qué bueno. Muchísimas gracias. Oh, Maravilloso. Sí. buenísimo. Muchas gracias. Hermosísimo. Buenísimo. Bueno, no Son sabe- las a 12 ver en si hay punto. preguntas, No si sé quieren si hay comentar tiempo. algo, fantástico, si quieren preguntar algo. No, aparte de felicitar, Alberto tiene alguna pregunta, hágale. Muy chévere, muy Quiero interesante. felicitarlos, verdaderamente fue una combinación de saberes maravillosa, que me gustó mucho, mucho. Yo tenía una pregunta para Mauricio. Hay unas personas, como usted habló, habló con lo de Rembrandt, que tenía el astigmatismo. No, estrabismo. Estrabismo, ¿verdad? Estrabismo. Perdón, estrabismo. O sea que podría tener algún tipo de trastorno visual también. Y siempre se ha dicho que las personas que tienen, por ejemplo, una ambliopía, no tienen una visión de fondo. Pero, pues, lo voy a poner ya en caso personal. Yo tengo una ambliopía y tengo una muy buena visión de fondo. ¿Será que eso tiene que ver con el color? Pues hay otro caso particular porque sé que Alejo también tú tienes un ojo perezoso, ¿eh? ¿O tienes un poquito de estrabismo? Sí, yo Tú me tengo un comentabas alguna vez. estrabismo y una cirugía y todo, yo tampoco tengo nada, o sea, yo en las pruebas siempre salgo sin tercera dimensión, pero como Alberto, yo también tengo una percepción de dimensión, pues como en un cuadro de ver. Sí, Igual yo pienso que para para la visión que se necesita, por ejemplo, para un microcirujano como en oftalmología, nosotros los residentes de oftalmología les ponemos las pruebas de estereopsis y que sea una estereopsis absolutamente fina para poder no pasarse, porque uno se pasa 1 milímetro en un ojo en una cirugía y pasa de la retina a la coroides, o sea, daña el ojo. Entonces tienen que tener una percepción absolutamente fina, pero hay guías monoculares de estereopsis y hay personas que yo conozco personalmente a alguien un maravilloso cirujano, microcirujano, oftalmólogo, que tuvo un accidente automovilístico y perdió un ojito y él sigue operando. Y uno dice, pero ¿cómo? Si uno los residentes los escoge que tengan una estereopsis absolutamente fina. Pero hay guías monoculares, hay guías que es una, digamos, también es una, como algo tan complejo que no solamente es que estén perfectamente alineados, pero sí es la estereopsis fina se pierde y no sé si esto yo también lo pensé cuando tú presentaste esto, dije, pero ¿cómo si las personas que tienen una ambliopía o un estrabismo no deben ser microcirujanos? ¿Cómo se puede lograr eso, no? Pues bueno, ahí habrá otros elementos de luz o de color, precisamente de lo que estamos hablando, que nos hacen ver unas profundidades y que nos hacen, pues, toda esta maravillosísima charla que nos dieron. Yo estoy feliz de oír todo esto y pues lo que sí sé es que se pierde la estereopsis fina. Entonces ahí entran todas estas cosas a jugar un papel importante, ¿no? De los contrastes, de los colores, de todo esto. Lo que dice Aleja de los colores es fundamental. Ese cuadro que les mostré de Matiz de la danza, precisamente los colores sí que nos dan clave de la posición de los objetos. Por ejemplo, los elementos más iluminados, las figuras más iluminadas, uno las tiende a llevar más hacia el frente, versus las figuras como digamos más hacia los azules, hacia los cálidos, hacia los fríos, uno las tiende a mandar más hacia el fondo. Hay otras claves que uno utiliza para lograr la visión de profundidad que tienen que ver con el movimiento. Por ejemplo, cuando uno está en un tren que va rapidísimo, cuando uno está en un objeto que está cerca, uno ve que los objetos se mueven muy rápido, mientras que la montaña que está lejos al fondo se mueve poco. Entonces, la percepción o sea, el movimiento relativo de los objetos también nos da sensación de profundidad. Es un sistema súper complejo. Por eso en los mapas digamos, de lo que tiene que ver con profundidad y estereopsis,
está el sistema tanto parvo como magnocelulares, porque uno no solo utiliza un sistema para poder interactuar con el mundo, uno utiliza muchísima información para poderlo hacer. Me viene también a la cabeza que uno de los momentos del día, yo creo que la luz también afecta mucho eso, porque uno de los momentos del día en que igual sigo pensando en mí, me da pena con ustedes, no estoy haciendo la consulta, pero sí. La consulta de oftalmología, a ver. Haremos el diagnóstico. Públicamente. La hora gris que llaman, que no es de día y no es de noche. Sí. Y yo el otro día me puse a pelear con mi oftalmólogo porque salí de recibir mis nuevas gafas y dije, mire señor, es que no veo nada con esto. No veo nada. Entonces, las gafas están mal hechas. Me dijo, no, es que posiblemente usted tiene ese problema, que como tiene esa ambliopía, esa diferencia de visión tan grande, es ahora que pierda usted la visión de fondo. Claro, es que como mecanismo de defensa se usan las guías monoculares, la luz, los contrastes y todo esto, pero seguramente, Alberto, si usted va a operar una cosa absolutamente fina, no podría menos mal ser no. tan perfecto. Lo dice un tremendo cirujano, eso sí. El doctor Quintero debe tener una estereopsis, pero la maravilla. Total. Y Andrés y Sasa, que ha estado hoy un poco Andrés, silencioso y sabe tanto claro. de estos temas. Mauro, por ahí le Buenísimo. estaban haciendo una pregunta sobre Sí, el color y la varias. cultura. Hay una de William bien difícil, menos mal que la revisé. Dice, ¿será que tenemos una paleta de colores codificada genéticamente? Y la pregunta, de hecho lo revisé ayer por un comentario que hablamos con Margarita de, bueno, ¿y será que hay diferencia en la percepción entre hombres y mujeres por la cultura, por las hormonas y por factores genéticos? Y menos mal ayer revisé y la respuesta es que sí. No venía preparado, pero... Sí, no venía preparado, Lo pasen la primera de pero William agosto. preguntó algo muy difícil y justo ayer lo encontré, que precisamente hay polimorfismos, hay muchísimos genes relacionados con la percepción de ciertos colores. Y también varía, hay unos estudios muy interesantes hechos en mujeres que están tomando anticonceptivos orales y muestran cómo a lo largo también, incluso hasta del ciclo menstrual, la percepción de los colores cambia. Es una cosa súper compleja porque esas hormonas tienen un impacto en el cerebro y eso afecta la percepción que tenemos de cada uno de los colores. Y lo mismo la parte genética, pero algo más complejo todavía, que es la epigenética y la cultura. También lo comentamos con Margarita. ¿Le puedo comentar algo sobre...? Medicamentos como el Viagra también dicen que afecta. ¿Va también a contarnos alguna experiencia personal? ¿Qué colores veo? Pues como está tan... Mauricio, y algo sobre el color azul también súper interesante porque parece tener una conservación biológica bien importante. Si uno se pone a mirar a la gente que tiene daltonismo, resulta, bueno, Alejandra me corregirá, pero resulta que el daltonismo puro para el color azul de nacimiento es súper raro y de los tres colores es el mucho menos frecuente. Así es. Parece ser que la razón de esto tiene que ver con una conservación biológica del azul con otras funciones que están muy asociadas con la regulación de los ritmos de los ciclos circadianos y también con aspectos emocionales, y por eso en países nórdicos hacen esto de la luz azul y no sé qué para el control de la depresión. Entonces no solamente es la percepción del color, sino parece que hay otras vías paralelas que están asociadas a otros fenómenos de regulación homeostática que se transmiten aparentemente a partir del color. Entonces eso lo hace supremamente interesante. Andrés está levantando la mano hace rato. Andrés, y sí. yo creo que pues... Como ya que está pidiendo que me manifieste, voy a meter mi consabida cuña para defender las vísceras respecto contra el cerebro. Ese ha sido un tema recurrente. Simplemente comentarle a Mauricio que me encantó aquello de que el color en realidad pues no existe, solo cuando le damos la luz. Pues una de las cosas que a mí me maravilla cuando hago una laparotomía es que uno por primera vez le está dando la oportunidad a esas vísceras de expresarse con color. Y es francamente maravilloso. Buenísimo está ese símil. No, y eso me consta porque fue la primera vez que hablé con Andrés de una cirugía. Me decía, mire, lo maravilloso que es la cirugía. Es que es algo
la grasa de color amarillo. No Los sé qué. ocres. Exactamente lo que está diciendo ahora. Y eso fue hace Arte, 40. arte visceral. Creo que estamos Buenísimo. abusando del tiempo de todos, pero si quieren No, seguimos. pero está Yo muy los bueno, está presenté muy y ya. interesante. Lo bueno, Ingrid acaba, gracias Ingrid, a informarnos que mañana queda montada en YouTube, en la página del museo, Buenísimo. cosa que nos encanta. Yo quiero preguntarles un poquito por discromatopsias, acromatopsias y pintores cyborg, específicamente Neil Harbison, que tiene pues una cromatopsia congénita y se mandó implantar una antena que le permite capturar colores, además de estar conectada a satélites y percibir lo que ocurre Sí. en el mundo, en diferentes lugares, y ya es reconocido, además por un país muy cercano a Rodrigo, por Irlanda y el Reino Unido como el primer ciudadano cyborg del mundo, un ciberorganismo. Y su amiga y compañera de trabajo, Moon Rivas, que se mandó implantar unos sensores especiales en los pies para sentir todos los temblores y terremotos que haya en la Tierra, y en unos 100.000 kilómetros más allá de ella, eso la inspira y dibuja. ¿Qué opinan de esas? Y vienen, hay muchos más cyborg, ¿no? Hay unos que tienen implantes cercanos al corazón, otros que capturan el clima y los cambios en diferentes regiones del mundo, el nivel de contaminación, y en ese momento viene la inspiración y dibujan. ¿Qué opinan? Pues de este Neil Harbison es bien particular porque de hecho la antena, no solo la antena le permite percibir infrarrojos y Sí, ultravioletas. O todo. sea, la antena le permite Otros. Cualquier línea parece un celular alien en el este señor, mundo. porque tiene de Claro, hecho no anda se con sabe por que eso fue para el pasaporte, se mandó. La historia por cual lo declaran ciudadano es porque uno no puede estar con gafas ni nada, y él hizo demostrar que eso forma parte de su organismo. Luego es un cyborg, un organismo cibernético. Pero la antena es increíble, todo lo que puede hacer con ella. Y las obras son un poco raritas, pero bueno, ahí está. sí, él tiene una obra también muy interesante en ciudades porque como la antena le permite captar mucho el espectro electromagnético, entonces fue a Londres y entonces, no sé, Londres le genera una Ay, Te congelaste. de te amarillos, congeló, entonces hace una Mauro. obra en amarillos y esa pinta, y entonces tiene una serie de obras basadas en la percepción del espectro electromagnético que le genera a las ciudades y las convierte en colores. Eso tendría como una especie de sinestesia Sin duda. artificial. No, sin duda la los, tiene. los sinestésicos son personas que frente a una modalidad sensorial generan una activación de la otra. Por ejemplo, cuando ven unas letras, las letras las ven de colores o palabras. O por ejemplo, la música también le genera visiones de colores. Entonces, yo no sé hasta qué punto, me surgió la duda ahorita que lo comentaba Margarita con esa obra de ese artista basado en la luz, de cuando uno está en un espacio como muy amarillo y rojo, esa sensación como de calor. Para mí eso es un efecto como sinestésico, porque en realidad se está activando el sistema somatosensorial frente a un estímulo visual. Yo no sé hasta qué punto nosotros somos sinestésicos. Eso se aplica definitivamente. Yo te comentaba también digamos, en el espacio arquitectónico, tú puedes utilizar el color para producir sensaciones. Que yo creo que eso es algo que debemos explotar las personas que trabajamos en ese tipo de actividades, ¿sí? En el diseño, en la decoración, en el diseño en general. Están haciendo ahí varias preguntas sobre el tema de la cultura y ayer hablábamos con Mauricio sobre eso también, porque eso es bien interesante, que los colores tienen una connotación cultural muy importante, de ahí que es tan subjetivo, ¿no? Porque la gente o los orientales entienden el color de una manera muy diferente y le dan un significado diferente a nosotros los occidentales. Y otra cosa también, que lo mostré un poco con la obra de Alejandro Obregón, no profundizamos más, pero yo creo que las obras que son hechas por artistas que vivimos en el trópico o que están cerca, digamos, del color de la naturaleza, evidentemente eso se ve reflejado también en las obras. Yo me temo que por tiempo ya nos toca cancelar, pero bueno, aprovechando la presencia de nuestro querido decano, que además es cirujano, pero insigne y pintor. Y pintor me también. Encantaría pedirte si cierras. Hemos hecho exposiciones en la Quinta Mutis y volveremos a hacerlas. Si cierras y de paso, si ya tienes en mente el tema que nos vas a tratar cuando llegue el momento, sabemos tu apretadísima agenda, entonces todo el respeto a eso. Muchas gracias. No, he disfrutado muchísimo las presentaciones tanto de Margarita como de Mauricio.
Yo diría que en la experimentación que hizo Mauricio, quitándole los acompañantes al color azul para verlo gris, hay una muy buena máxima que uno debe contemplar de esta experiencia, y es que el color se lo da a uno en la vida quien lo acompañe. Puede volver gris algo que es azul dependiendo quién esté alrededor, o puede volver azul algo gris dependiendo quién esté alrededor. Y eso pasa también en la música y obviamente en la pintura. Entonces las buenas compañías son muy importantes para brillar. Excelente. Totalmente. Muchísimas gracias y ya hablaremos del tema que nos vas a tratar. Gracias a todos. Nos quedamos un tiempo más bien larguito, los comentarios maravillosos y las presentaciones inigualables.